Bueno, me comentó la doctora Casaxia que el miércoles pasado se realizaron trabajos en clases. Como estaba el tiempo tipo inestable, había mucha gente que no pudo presentarse, ¿verdad? Por esta vez, la doctora va a dar un trabajo práctico para la gente que no pudo presentarse. Por esta única vez, porque para los próximos trabajos vamos a tener en cuenta, porque hay mucha gente que se maneja en colectivo, vive en lugares donde es difícil después de salir, ¿verdad? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Los trabajos se van a hacer en clase a mano. Después del trabajo que va a entregar la doctora para la gente que no vino, ya no se va a permitir después los justificativos, o sea, no se van a volver a repetir trabajos. Por única vez se va a dar los puntos a los alumnos que no asistieron el miércoles pasado. ¿Está bien? El mañana, si no me equivoco, viene ella, entonces va a dar las pautas, cuál va a ser el trabajo y para que puedan entregar a la gente que faltó. ¿Está bien? El día de hoy vamos a dar nosotros la clase y vamos a intentar salir un poquito más temprano, tipo a las 9, 9:30, o sea, realmente 9:30 aproximadamente. Así que por favor, la gente que entra en silencio y traten de no interrumpir la clase de los compañeros. También la lista se va a pasar y va a tener mi firma. Así que no firmen por favor otra hoja porque esa hoja no va a valer. ¿Está bien? Bueno, vamos a comenzar la clase. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a empezar con la clase de hoy. Es la unidad número 3. Problemas de la teoría del contrato. Para Moreno Rodríguez. No se escucha, perdón. ¿Ahí me escucha? Me avisan porque de repente me voy y se me baja el micrófono. Problemas de la teoría del contrato. Unidad 3. Más adelante, o sea, que al terminar la clase, seguramente la doctora Casaxia va a estar diciendo esto a los delegados. Y los delegados van a estar pasándole también a ustedes para que ustedes puedan tener este su archivo y puedan manejarse con las clases. Moreno Rodríguez sostiene que la obligatoriedad del contrato es un instrumento de organización dentro de la sociedad en la cual se conjugan la libertad para disponer los recursos o bienes propios de los particulares. De allí sostiene Moreno Rodríguez que proviene la garantía que los particulares entregan, ¿cómo se podría decir? Entregan para que les sea otorgado algo. O sea que a partir de esta garantía es que surge la obligatoriedad del cumplimiento de ese contrato. Pero esto no siempre fue así. El contrato no siempre fue obligatorio, porque antiguamente regía la ley del más fuerte. El que era más fuerte, o los pueblos más fuertes prevalecían sobre los pueblos más débiles e iban conquistando y ganando terreno. Posteriormente, a medida de los tiempos, esto se fue modificando y económicamente fueron avanzando los tipos de contratos. Es a través del trueque, donde considera Moreno Rodríguez, que nace el contrato. Porque el trueque sostiene él que es un acuerdo para el intercambio de bienes en el ejercicio de libre albedrío. O sea que vos intercambias un celular por un lápiz porque te es más útil el lápiz que el celular. Un ejemplo vago, pero preciso a la hora de comprender lo que Moreno Rodríguez quiere explicar en su libro. Así dice Moreno Rodríguez que el contrato
pasó a ser una poderosa herramienta de planificación y un eje fundamental para la economía. Porque esto se fue dando a sí mismo a través de la expansión del comercio, la revolución industrial y tecnológica. Porque a medida que fueron surgiendo necesidades, fueron estableciéndose nuevas modalidades de contrato que anteriormente no existían. El contrato por código QR no existía. Hoy en día cualquiera baja una aplicación de banco, envía una foto de su cédula o una selfie, con la huella le preguntan si están de acuerdo y eso es válido. Anteriormente no era más limitado. Pero con el avance estamos dando paso a nuevos contratos. Los problemas que se plantean, el principal problema que se plantea en cuanto a los contratos, en cuanto a la obligatoriedad de los contratos es ¿por qué estoy obligado por medio de un contrato? Moreno Rodríguez, dándole nuevamente, expresa que esto se fue dando de acuerdo al tiempo, como ya habíamos dicho. Porque en principio no era obligatorio y ahora sí. A partir de esa obligatoriedad surgen varias teorías. La primera teoría con la que nos encontramos es la teoría de fundamento moral. ¿Por qué fundamento moral? Porque la obligatoriedad del contrato nacía del derecho canónico. ¿Por qué del derecho canónico? Por el empeño de la palabra. Porque anteriormente la palabra era lo que le daba validez a un contrato. Los contratos antiguamente se realizaban de forma verbal, no como ahora que necesariamente deben ser de manera escrita. Pero esto no significaba que empeñar su palabra o dar tu palabra para realizar un contrato no significaba que el contrato pueda deshacerse. El contrato también podía deshacerse por casos fortuitos o causas de fuerza mayor. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta? Lo cual se deshacía verbalmente también, doctora. ¿Cómo? Lo cual se deshacía también verbalmente. Claro, verbalmente, porque no, si bien existía la escritura, como ustedes habrán dado en lecciones anteriores, en otras cátedras, la escritura era propia de los sacerdotes. La gente común del pueblo no tenía acceso a la escritura. Eso era un privilegio para los sacerdotes. ¿Señor? Doctora, ¿a qué se refiere fundamento moral? Fundamento moral. ¿Qué dijo otra vez? Teoría de fundamento moral, pero no son sacerdotes, fundamento moral de qué se refiere? Por la palabra. En realidad, ¿cómo? Si vos matabas tu En realidad nosotros estamos realizando la división. Estamos realizando la división de las teorías, las cuales se fue basando el doctor Moreno Rodríguez a la hora de elaborar las teorías del problema de la obligatoriedad del contrato. ¿Cómo nace? ¿De dónde nace esa obligatoriedad del contrato a la cual hoy nos encontramos sujetos al momento de contratar? Y la primera teoría es la teoría de fundamento moral, que tiene su raíz en el derecho canónico, porque como todos saben, como todos habrán dado en lecciones anteriores, el derecho moral nace más bien del derecho canónico, de lo que está bien y lo que está mal. ¿Es así o no así? Sí. Ahora, Moreno Rodríguez basa este fundamento moral diciendo que la obligatoriedad del contrato antiguamente y como primera teoría tiene su fundamento en lo religioso, en lo canónico, en el trato de palabra. Porque si esas personas antiguamente creían en Dios o creían en un ser supremo y empeñaban su palabra o daban su palabra de realizar algún acuerdo, algo que llamamos hoy día contrato,
entonces quiere decir que eso era válido. No sé si respondo tu pregunta. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo otros fundamentos de la obligatoriedad del contrato. Estas teorías que nosotros estamos viendo ahora se refieren no al contrato en sí, sino a la obligatoriedad, a la actuación de ese contrato sobre las personas y su evolución a lo largo del tiempo. ¿Me explico? Entonces, como pueden ver, el material de la doctora dice: esta posición trata de encontrar fundamento, doctora. Este fundamento de obligatoriedad del contrato encuentra su fuente en el derecho canónico, pues quien falta a su palabra viola una regla moral y dicha regla es no cumplir. ¿Cuál? Se encuentra en los 10 mandamientos. Quien cree en Dios debería seguir esos mandamientos. Es lo que intenta explicar el doctor en su teoría. Tenemos el fundamento positivista. Este fundamento positivista se encuentra basado en la ley. ¿Qué quiere decir? La doctrina italiana elaboró un listado de contratos que debían ser realizados sí o sí de manera estricta. Todos los contratos que no se encontraban dentro de esta lista no eran válidos. Ahora bien, la ley tiene un valor innegable porque le da a los contratos el carácter de fuente de obligaciones y porque regula normas imperativas y de orden público que no pueden ser dejadas de lado. Sin embargo, las normas imperativas, las leyes de orden público, no regulan la voluntad de los contratantes. ¿Me explico? La ley solamente regula los contratos. ¿Qué se debe hacer en los contratos? ¿Cuáles son los contratos? Nuestro Código Civil habla expresamente cuáles son los contratos que deben ser realizados por escritura pública para que sean válidos. Esto no crea la voluntad de que yo quiera contratar con ella. Si yo no quiero venderle un vehículo, no le vendo. ¿Me explico? Solamente regula la forma. El utilitarismo. Este señor inglés decía que la utilidad de un contrato si tienen cosas que conversar o no les interesa la clase, por favor se pueden retirar, porque para nosotros es una pérdida de tiempo dar clase, hablar y que ustedes estén faltándonos el respeto. Por favor, compañeros, ¿sí? Bueno, seguimos. Para este señor inglés, el fundamento de utilidad era satisfacer el placer de los individuos, tener por satisfechas todas sus preferencias personales. En eso se basa el fundamento de utilidad. Siguiente. El análisis económico del derecho. A medida del tiempo, esa fue una discusión entre los economistas y entre los juristas, porque ambos se necesitan no para crear leyes, sino para darle una utilidad dentro del campo económico a los contratos, porque dentro del ámbito económico es donde más se utilizan los contratos. Por eso, esta tiene que el análisis jurídico-económico se centra más bien en la eficiencia. Para que un contrato sea válido, debe ser eficiente.
Sin embargo, la doctora en su material también pone un ejemplo y dice que los juristas no deberían preocuparse en dividir la torta, sino en agrandarla, puesto que al hacerlo introducen objetividad y neutralidad a sus preferencias personales de valoración. O sea que lo que intenta explicar esta teoría es que los juristas deberían ampliar la forma en cuanto a los contratos para brindarles esa eficacia que los contratos comerciales necesitan dentro del ámbito económico. Pero a medida que pasó el tiempo, esta referencia fue perdiendo efecto. ¿Por qué? Porque si se daba paso a esto de agrandar la torta para darle una eficiencia, tenía que darse incentivos. Este incentivo se consideraba un valor subjetivo. Por eso este señor Wilfredo Pareto dice que era un intercambio en las transacciones, que el intercambio en las transacciones es eficiente cuando un individuo termina mejor y ninguno peor. Y eso es casi imposible. O sea, lo que se busca es la equivalencia entre las prestaciones, pero siempre uno va a ganar más y otro va a perder. No del todo, pero sí en alguna proporción. Lo que la ley quiere o busca es que esta equivalencia no sea tan dispareja, o sea, que sea equilibrada. Eso también vamos viendo más adelante en las otras clases. Interacción entre principios y reglas. En la interacción, acá ya terminamos con las teorías. Estamos en la interacción entre principios y reglas. Las reglas ya no son teorías. Los principios y las reglas. Los principios, las reglas en realidad tienen fuerza de ley. Los principios son más bien de carácter moral, pero también están establecidos en un material llamado Unidroid, que más adelante, si quieren tomar nota, la doctora va a ir profundizando, es tema del examen. Pregunta en la mesa. Principio Unidroid. Dentro del material, dio en la clase anterior. Bueno, tomen nota de los principios, son reglas internacionales aplicables a contratos internacionales en realidad. Son únicos. Existe un compendio de esa legislación. Si ustedes quieren verificar en internet, está. Si no, la doctora Mirna les va a pasar a los delegados para que vayan teniendo conocimiento y tomando nota acerca de los puntos que la doctora va citando en su material, porque generalmente esos puntos suelen preguntar en la mesa, si es que le toca esta orilla y si no, igual. ¿Ya? Doctora, los principios, hay muchos que no tienen fuerza de ley, pero si yo, por ejemplo, con mi otra parte, pacto un contrato que con respecto a la resolución de controversias tomamos elegimos por legislación aplicable el principio individual, eso sí va a tener fuerza de ley, o sea, va a ser la legislación aplicable, va a ser la forma de resolver el conflicto. ¿Te vas a ir por el tribunal arbitral? Sí. Podría ser. Ya hay jurisprudencia al respecto, puesto que estos principios Unidroid están aceptados en otros países. Ya hay jurisprudencia al respecto que la doctora también va citando en su material, y a medida que vaya avanzando con las demás lecciones va a ir mencionando y quizás vaya acercándole como tarea para los trabajos prácticos. ¿Cómo? Se encuentra aceptado ya en jurisprudencia, incluso el doctor Martínez Simón recientemente en una de sus resoluciones acuerdo y sentencia hizo mención a los principios Unidroid, que también le va a estar facilitando seguramente la doctora más adelante, porque tiene que ver con las lecciones que vamos a tratar más adelante. Eso es nuevo, ese sector.
No. Desde el 2004 la vigencia. Sí, Que no todos los países aceptan. son principios de comercio internacional, Claro. lo cual en nuestro país se está dando ampliamente. El comercio internacional está en auge hoy día en Paraguay. Entonces, estos principios son ampliamente debatidos por algunas salas, y algunas están de acuerdo y algunas no. Pero actualmente se están poniendo de acuerdo y están aceptando estos principios. ¿Por qué están aceptando estos principios? Porque estos principios tienen, no sería eso, sino que tiene más que ver con las buenas costumbres, con el uso, con la moral de lo que está bien y de lo que está mal, de cómo deberían comportarse los contratantes dentro de un negocio contractual. Es por eso que se está utilizando hoy día en las resoluciones realizadas tanto por las cámaras como por los ministros de corte. Pero no es algo reciente, entonces. No es algo reciente, es algo de lo que se está hablando hace mucho tiempo, pero que actualmente, con el movimiento internacional que está teniendo nuestro país, es que se está aplicando. Hace que se le vea bien económicamente al país. Claro. Y está en la ley o en la constitución de nuestro país todavía. Porque Los principios. o sea, como No son obligatorios. Es como si fuera que te está diciendo, está bien esta forma de realizar el contrato. No recomendaciones. La doctora cita, más adelante vamos a ir viendo eso, porque la doctora cita estos principios, habla de ese material que estoy diciendo, de esta jurisprudencia, del fallo emitido por el doctor Martínez Prieto. También habla Martínez del Simón. fallo emitido por el doctor Martínez Simón. Por eso les digo que es muy importante y de que seguramente ya más adelante les va a facilitar para que ustedes puedan leer y para que tengan en cuenta el fallo. Entonces, estos principios no tienen fuerza de ley, pero son aplicados, siempre y cuando no se contrapongan con lo establecido en la ley. En el derecho privado los principios son más amplios, más generales, mientras que las reglas son normas jurídicas más específicas y en el caso que sean imperativos, están por encima de los principios. Por dar el ejemplo, dice la doctora en su material, el principio de la libertad de la forma previsto en el artículo 302. Vamos al artículo 302. Trajeron su código. Sí, doctora. Artículo 302. Artículo 302. ¿Puedo leer? En la celebración de los actos jurídicos deberán observarse las solemnidades prescritas por la ley. A falta de regla especial, las partes podrán emplear las formas que estimen convenientes. También hace mención en este material la doctora del artículo 1213 de las escrituras públicas en cuanto a las donaciones, que estuvo repitiendo en las clases anteriores ampliamente. Este también es tema de examen. Ella también toma como pregunta aleatoria para que tengan en cuenta. Si la ley no dice que debe ser realizada de una determinada forma o de que debe de cumplir algún requisito, entonces las partes pueden realizarla de una manera que más le convenga. Pero si, como en el caso de la donación, está prescrito de que debe ser realizado por escritura pública bajo pena de nulidad, entonces, si no es realizado, hablan muy fuerte, hablen despacito si quieren hablar, por favor. Yo no tengo problema de que hablen, pero hablen despacito porque me concentran, porque yo escucho y me desconcentran porque también quiero escuchar lo que ustedes están diciendo.
no por chismosa, sino por es un complejo. Entonces por eso nomás les quiero que hablen despacito, por favor. Bueno, continuamos. El artículo 1213 que mencionamos ya no leemos más porque la doctora todas las clases repite que deben ser realizados por escritura pública bajo pena de nulidad y va a seguir repitiendo por todo el semestre. Entonces van a aprender de memoria sí o sí. Ese también es tema de examen. Los principios contractuales, acá empezamos a hablar de los principios contractuales aceptados internacionalmente. Vamos a hacer una pequeña reseña de los principios Unidoel. Quiero que tengan en cuenta los principios que va citando en el material de la doctora, porque son temas de examen. La libertad contractual. La libertad contractual está primeramente establecida en el artículo 9 de la Constitución Nacional. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que la ley no prohíbe. Por lo que las partes pueden celebrar libremente sus contratos siempre que lo realicen conforme a la ley o conforme a lo que esté prescrito en la ley. Así mismo, la autonomía de la libertad. También hace mención la doctora el artículo 669 del CPC, que establece, en concordancia al artículo 9 de la Constitución Nacional, que los interesados pueden regular libremente sus derechos mediante los contratos, observando siempre las normas establecidas en la ley, o sea, en el Código Civil, porque en este está todo. También habla la doctora del artículo 715. Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como la ley misma y deben ser cumplidas de buena fe. Ellas obligan a lo que esté expresado y a las consecuencias virtualmente comprendidas. Este es un artículo que más adelante también van a ir profundizando porque se repite a lo largo de todas las lecciones. Por eso, ojo con ese artículo. Todos los artículos que voy a ir poniendo acá son preguntas de examen, para que tengan en cuenta. 669, Y son artículos que se van a ir repitiendo a lo largo de todas las lecciones. Porque son la base fundamental de lo que sería esta cátedra. Libertad de las formas. Acá venimos otra vez a rememorar lo que la doctora en clases anteriores dijo. El artículo 302 nuevamente, que establece que las partes pueden celebrar sus contratos de la forma que más les convenga, siempre y cuando esto no contraríe lo dispuesto en la ley, o sea, en el Código Civil. Ahora bien, la forma exigida por la ley puede tener dos efectos: el efecto constitutivo y el efecto probatorio, tema de examen. Artículo 706, si abren el código. Sí. Los contratos de más de 10 jornales. Los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de 10 jornales mínimos establecidos para la capital deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los contratos que superen los 10 jornales mínimos tienen que ser hechos, no dicen nulo, pero dicen que no puede ser probado por testigos. Entonces, si no puede ser probado por testigos, entonces tiene que hacerse por escrito. Es un juego de lógica que hace el código. En la libertad de forma solamente hace la excepción. En el caso de la donación, No es que hace la excepción, sino que la doctora y la cátedra menciona la donación como una excepción, porque eso taxativamente está establecido en el código. En el código, en el artículo 1213,
otorgadas por escrituras públicas bajo pena de nulidad, las donaciones de inmuebles, las donaciones con cargo y las que tuvieran por objeto prestaciones periódicas o vitalicias. Estas donaciones, para ser válidas, deberán aceptarse en la misma escritura o bien por otra, notificándose al donante, pero el acto quedará concluido desde el momento de la aceptación. Este artículo, todos los artículos del código solamente hacen mención expresa bajo pena de nulidad a las donaciones, porque los contratos de compra-venta pueden ser realizados por escritura, por documento privado. Sin embargo, estos no quedan conformados sin la firma de las partes, y esta firma tiene que ser estampada en escritura pública o bien por el juicio de obligación de hacer escritura pública, en el cual finalmente también se transfiere por escritura pública. No es que se lleva la sentencia y se inscribe en el registro público. No, el juez ordena que un escribano designado por las partes sea quien confeccione la escritura pública. Se le intima al demandado a que venga a suscribir la escritura pública bajo percibimiento que el juez va a hacerlo si él no lo hace. Generalmente los demandados no concurren a firmar esta escritura pública y quien otorga es el juez. ¿Entienden? Un pequeño ejemplo, además se van a ir viendo también. No sé si tienen procesal civil ya. No. Es un adelanto y también van a ir viendo a lo largo de las demás lecciones. Siguiente. Dice ahí la doctora en su material. La respuesta es simple. Me será muy difícil probarla, pero la convención realizada no surtirá sus efectos, aunque ante el hipotético cumplimiento de la otra parte me será difícil probar la existencia misma del contrato para poder reclamar su incumplimiento. Imposible, es difícil, no es imposible, pero es muy difícil probar. También nos hace mención la doctora en su material el artículo 700. El artículo 700 es el artículo que establece cuáles son los contratos que deben ser realizados por escritura pública, tema de examen. Los contratos que tienen que ser realizados por escritura pública, tenemos hasta el inciso J, por lo menos 3 que manejan. Les pongo así para que no digan luego la profe no dijo ese artículo. El artículo 701 vuelve a hacer mención de lo que les estaba diciendo anteriormente, que los contratos celebrados por instrumentos privados no quedarán concluidos como tales mientras no estuviera firmada aquella escritura. O sea que de alguna que de otra manera tiene que existir la escritura pública para que este contrato sea oponible ante terceros. Vuelve a repetir el material de la doctora, el artículo 1213 en cuanto a las donaciones, ya habíamos hablado, y que deben tener en cuenta. El carácter vinculante de este contrato, artículo 715. El contrato tiene el efecto de vincular a las partes con fuerza de ley. Artículo 715. Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como la ley misma. O sea que la voluntad de las partes es ley establecida en el contrato, siempre y cuando estas no contravengan lo dispuesto en el código o en las demás leyes conformantes. Tema de examen también, porque ese que está en el programa de ustedes y si les toca esta bolilla van a tener que desarrollar. También hace referencia a la doctora a la frase en latín pacta sunt servanda, que el contrato es fuente de obligaciones y su incumplimiento puede ser reclamado por medio de las leyes. ¿Ok?
Acá empieza a hacer mención a los principios unihidroides. El artículo 1.3 de los principios unihidroides establece que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes, lo cual se asemeja a lo establecido en nuestro Código Civil. Porque como habíamos visto, como estuvimos señalando en el artículo, dice de otra forma nomás, pero es casi lo mismo a lo que se refiere a los principios unihidroides. Solo pueden ser modificados y distinguidos conforme a lo que él disponga, por acuerdo de partes o por algún otro modo conforme a los principios. En nuestro código se establecen tres formas de distinguir los contratos, que es adelantándonos un poco, que son la revocación, la resolución y la rescisión, también el tema de examen. En realidad es pregunta de examen. Las tres formas de extinción de los contratos conforme a lo establecido en el Código Civil son la resolución, la revocación y la rescisión. También vamos a ir viendo las demás lecciones. Sí. Chicos, la siguiente clase refiere exclusivamente a esto. La doctora preparó un ejemplo muy claro que le van a servir a la hora de debatir. Entonces, no quiero profundizar mucho para no perder tiempo, para no atrasarles a ustedes y para ir agilizando un poco más esta parte teórica, porque esto es todo teoría. No es largo, pero un poquito tedioso. También tenemos los principios de orden público. Este principio es el límite de la libertad contractual. Siempre que el contrato no afecte el orden público, todo está bien. Una vez que nos atenten contra el orden público, ¿cómo es la extinción del contrato? El orden público puede resguardar muchas cosas, entre otras, a las partes débiles de la contratación, como los consumidores del contrato de consumo o los adherentes en un contrato de adhesión. Ese es el ejemplo que la doctora da en cuanto a este fundamento. El Código Civil también hace mención en cuanto al orden público se refiere. En el artículo 209 y en el artículo 699. 299. 299, 669. Un juego de 9. 669 y 299. El 269 ya no tomo yo. Te leo si querés, doctora. El 299. Te escucho. No podrá ser objeto de actos jurídicos. A. Aquello que no esté dentro del comercio. B. Lo comprendido en una prohibición de la ley. Y C. Los hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres, o que perjudiquen los derechos de terceros. La inobservancia de estas reglas causa la nulidad del acto y de igual modo las cláusulas accesorias que bajo la apariencia de condiciones contravengan lo dispuesto por este artículo. ¿Qué quiere decir este artículo? Que si alguna cláusula contractual contraviene al orden público, a las costumbres, a las buenas costumbres, también puede causar la nulidad. Sería un contrato anulable en ese caso. Un ejemplo así brusco sería el alquiler de vientres. Es un contrato que no es válido en otro país, puede ser celebrado, pero es un contrato que no se encuentra dentro de nuestras buenas costumbres en cuanto a nuestro país se refiere. Entonces, como este contrato atenta contra las buenas costumbres y nuestro orden público nacional, entonces es pasible de nulidad. Buena fe y lealtad comercial. La buena fe es un principio
principio que van a ver a lo largo de todo el semestre, en todos los artículos y dentro de todos los contratos que van a ir estudiando en el semestre. Porque uno de los pilares, uno de los requisitos fundamentales dentro del negocio contractual es la buena fe. También la UNITROY consagra en el artículo 1.7 la buena fe y la lealtad negocial, que más adelante vamos a ir pasándole los materiales para que vayan marcando. Es para tener en cuenta nomás, tampoco para que se aprendan así de memoria, porque son principios que van a ir viendo en otras cátedras más adelante seguramente. El artículo 1.8, en cuanto al comportamiento contradictorio, resulta de la aplicación del principio de buena fe y lealtad negocial. Establece que una parte no puede obrar contrariamente al entendimiento que ha causado a la otra, que razonablemente actúa en confianza, sufriendo un detrimento en vista de que las acciones hablan más que las palabras. Este artículo es en el que fundó lo que le había dicho anteriormente el doctor Martínez Pietro en el caso de obligación de hacer escritura pública con el ITER. Seguramente la doctora también les va a facilitar ese fallo para que puedan ahondar en él. Le vamos a enviar al delegado y que ellos envíen al grupo. También entre los principios de los UNITROY tenemos el deber de colaboración. Fue el principio que utilizó el doctor Martínez Simón para fundar su voto en el caso de pago por consignación, cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública. El deber de colaboración o cooperación entre las partes. Otros varios también le vamos a estar pasando. El doctor, como habíamos dicho antes, también el doctor Moreno Rodríguez, en su libro, en su material, menciona a lo largo de todas las lecciones que él va brindando la buena fe y la lealtad negocial. Eso es lo más importante. La conducta razonable se encuentra establecida en el artículo 711. Las partes deben demostrar buena conducta, buena fe y lealtad al momento de contratar. La conducta razonable se refiere a las condiciones implícitas del contrato o lo que hubiera hecho un hombre razonable en las circunstancias de Moreno Rodríguez. Para Moreno Rodríguez también es una herramienta que se utiliza al momento de interpretar los contratos. No me acuerdo del artículo exactamente, para la próxima clase me voy a acordar. Seguramente van a ir viendo con la doctora más adelante de la interpretación de los contratos. O sea que el juzgador al momento de analizar un contrato en medio de un juicio debe de desentrañar lo que las partes, la voluntad de las partes, lo que ellos quisieron decir o lo que ellos quisieron hacer, que muchas veces no está establecida taxativamente en alguna cláusula, sino que deben ir interpretando, concatenando las cláusulas y de ahí ir desentrañando ellos para llegar a una conclusión y a un juzgamiento. Puede ser. Ahí. Muy bien. Al interpretar el contrato se deberá indagar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. No quiero ahondar mucho tampoco en esto porque también es tema de las otras lecciones. Costumbres, usos y prácticas, como ya vimos anteriormente, se encuentran establecidos en el Código Civil y también en los principios UNITROY. Para Moreno Rodríguez, ellos pueden ser reconocidos aún ante la ausencia de disposiciones legales expresas por aplicación del principio de buena fe y por las famosas consecuencias actualmente comprendidas. Con el ejemplo brusco que dimos hace rato, eso queda más que entendido.